pasito de hoy vamos a seguir estudiando y leyendo el libro de Romanos, y estoy leyendo la versión 2020 de Reina Valera, y vamos a seguir estudiando un poquito los pasajes a los que a mí me ha llamado más la atención. Por ejemplo, seguimos en el capítulo 1, los versículos del 18 al 32, que dice: la culpabilidad de la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente retienen la verdad, ya que con lo que se puede conocer de Dios a ellos les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas creadas. Por lo tanto, no tiene excusa. Pues, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que en sus razonamientos se dieron a especulaciones inútiles y su corazón insensato se llenó de oscuridad. Afirmando ser sabios, se volvieron tan tontos que cambiaron la gloria de Dios inmoral por imágenes de hombres mortales, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, a la impureza, de tal modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y ardieron en deseos sexuales unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos vergonzosos, por lo que recibieron en sí mismos la recompensa que merecía su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están repletos de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad. Están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, altaneros, arrogantes, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que declara dignos de muerte a quienes practican tales cosas, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este pasaje no tiene nada de pérdida, nada. Yo me quedé de verdad atónita cuando lo leí. Me pareció impresionante las cosas, y como muchas veces la gente dice o no sabe argumentar el por qué uno no tiene que tener desviaciones sexuales y por qué hoy en día está tan a la orden y a la mano las desviaciones sexuales. No sé si me explico. Entonces, las únicas formas que pueden haber, o la única forma que hay, es la que Dios creó: hombre y mujer, varón y hembra. No hay más. No se puede concebir ni se puede crear seres humanos ni criaturas que no sea con una mujer y un hombre. Pero hoy en día la ciencia está tan avanzada que incluso en una probeta, en un laboratorio, se puede formar genéticamente un ser humano. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, ya cualquier persona con su desviación sexual puede tener un hijo. Hay casos impresionantes donde personas se han cambiado de sexo, luego han quedado embarazadas y luego se da y salen las noticias, la barbaridad de hombre embarazado, cosas por el estilo. Pero nada más lejos de que realmente estos actos vergonzosos que ellos han, o sea, el Señor mismo los ha entregado a eso,
Ahí lo dice, las ha entregado ya a mentes depravadas, o sea, esa gente ya no tiene límite, para ellos todo es normal y como hoy en día hay tantas leyes que los avalan y tantas leyes que los protegen, pues entonces ellos siguen haciendo como a ellos les parece y a ellos les conviene. Y ahora los raros somos nosotros los que somos un matrimonio normal, convencional de toda la vida, mujer y hombre. En Romanos nos habla de esto, de la culpabilidad de la humanidad. Y podemos encontrar, por ejemplo, en el versículo 18 que dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente retienen la verdad. Dice: todos necesitan el evangelio porque están bajo la ira de Dios. O sea, nosotros todos necesitamos el arrepentimiento porque nosotros, Adán y Eva, cometieron pecado y eso provocó que nosotros tengamos una naturaleza pecaminosa. Necesitamos el evangelio porque de lo contrario, si no hubiera venido Jesús aquí a la tierra, no tendríamos el perdón y tendríamos lo que es la ira divina. Tendríamos las consecuencias de lo que hacemos, pero como tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, Él es el que pone la cara delante de Dios por nosotros. Entonces, que proviene de su santa adversión al pecado. Pablo escribió esta carta desde la ciudad griega de Corinto, lugar lleno de idolatría e inmoralidad. Hoy en día también encontramos eso. Por todas partes donde vayamos hay idolatría e inmoralidad. No hay un sitio que uno pueda encontrar que diga, no, aquí es, vamos, Tierra Santa. Incluso en Jerusalén, que es la Tierra Santa, hay infinidad de idolatría, de religiones, de culturas, de cosas que no deberían, pero hoy en día por todas partes del mundo donde vayamos es así. Entonces, originalmente la humanidad conocía a Dios y tenía comunión con Él. Eso lo encontramos en Génesis 3. La historia del mundo y del Antiguo Testamento revela el siguiente declive y la pérdida del conocimiento moral. Desde el jardín de Edén, los seres humanos han sido injustos y han suprimido la verdad. Entonces, si ya tenemos los problemas desde Adán y Eva, que son nuestros padres, entonces prácticamente hoy nos tenemos que regir a la palabra de Dios y obedecer su palabra para no tener este tipo de desviaciones, ni morales, ni físicas, ni de ningún tipo, sino que nos rijamos lo que es la ley. En el versículo 19, ya que lo que se puede conocer de Dios a ellos les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. Como creador, Dios se ha revelado en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto está en Salmos 19:1. Además, las personas tienen una capacidad innata para relacionarse con Dios y también una conciencia moral. O sea, todo ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que llamamos hoy en día la conciencia. Entonces no podemos negar de que todos tenemos una conciencia y que todos nos tenemos que regir por esta. Entonces, Dios se muestra permanentemente en el mundo, pero la humanidad se ha rebelado contra Él. Dios está constantemente hablándote y te puedo dar el ejemplo de que hay mucha gente que lo rechaza. En la calle se habla, se predica, la gente te da un folletito, sale un anuncio, sale una cartelera, sale alguna cosa. Constantemente Dios está buscándonos a nosotros, pero somos nosotros los que lo estamos constantemente rechazando. Y seguramente tú en tu vida lo hayas rechazado alguna vez cuando te lo presentaron y con los años has venido a los pies de Cristo, pero lo normal es que tú constantemente lo hayas estado rechazando. Entonces dice, ahora voy a leer la versión del 60. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. El problema de la humanidad no es el desconocimiento de la verdad. O sea, no el problema de nosotros no es que desconozcamos que hay un Dios que es real, que existe, que hay unas leyes, unas cosas. No, ese no es el problema. El problema es que cuando se nos presenta esto, somos nosotros los que decidimos rechazarlo. Ese es el problema. Entonces, la historia de la raza humana revela un decidido esfuerzo por oponerse a la voluntad de Dios. Las personas no tienen excusa para su idolatría y ateísmo práctico.
no es que Dios, yo no creo en ti, porque no hay excusa. Eres tú el que toma la decisión de creer o no creer en Dios. Eres tú el que toma la decisión si adorar o no adorar estatuas. Eres tú el que toma la decisión si practicar un tipo de artes orientales o no practicar. Eres tú el que toma la decisión en todo lo relacionado con tu vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas tienes que decidir. Y eres tú el único culpable de que tus decisiones te lleven a bien o de que tus decisiones te lleven a mal. El 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Debido a la terquedad del humano, su conocimiento de Dios se enturbió y sus pensamientos fueron entenebrecidos. Al no tener contacto con Él, el centro del hombre pierde contacto con la realidad, pierde el propósito de su existencia y se vuelve ingrato. Por eso encontramos mucha gente que no saben cuál es el propósito de su vida, porque el único que da propósito a nuestras vidas es Dios. Entonces por eso hay mucha gente que no le encuentra el sentido de la vida y directamente se liquidan ellos mismos. Entonces tenemos que tener en cuenta que somos nosotros en todo momento los que decidimos sobre nuestras vidas. Se supone que la gente debe glorificarlo a Él como a Dios, se supone, pero en cambio dirige su adoración hacia toda clase de objetos creados. Parte de la ira de Dios se revela en la humanidad mediante la pérdida de capacidad para realizar razonamientos inteligentes. O sea que es como que la ira de Dios hace que nosotros nos volvamos más tontos. Es como que Dios dice, sí, tú te vas a entregar a los dioses y a los ídolos cuando yo te lo he advertido y es uno de mis mandamientos. Vale, pues entonces yo te voy a dejar y en tu ignorancia vas a seguir metiendo cada vez más la pata, porque yo no te voy a dar sabiduría, yo no te voy a dar inteligencia cuando tú estás poniendo tu fe, cuando tú estás poniendo tu confianza en ídolos y en cosas que no soy yo, que yo soy la raíz y la fuente de todo, y tú estás poniendo todo tu ser en otra persona, en otras cosas y en otros ídolos. Entonces te voy a entregar a ellos, es como no voy a cuidar más de ti y tú verás lo que haces con tu vida. Porque Dios tiene misericordia, pero Él no puede romper la ley que ha establecido del libre albedrío, de dejarnos hacer lo que queramos, no puede. Entonces cuando Él ve que nosotros seguimos empecinados en hacer lo malo, pues Él dice, vale, te suelto. O a veces si tienes hijos, tú les dices y dices, bueno, pues que aprenda con el golpe. Pero tú ya le advertiste, pues lo mismo Dios. Dios nos advierte y nos dice, pero nosotros seguimos empecinados en querer hacer lo malo y hasta que no nos damos, Él nos suelta y nos damos y ya, pues olvídate. Porque Él ya está cansado. O sea, como es lógico, ¿no? Te cansas de estar ahí. Entonces llega un momento que pues Él dice, vale, si ustedes quieren hacer lo que quieran en su ignorancia, yo los voy a dejar. Y por eso tanta depravación y tanta corrupción hoy en día con la gente, a nivel moral, a nivel de todos los sentidos, la gente ya no sabe ni qué quiere ser. Encontramos gente que quiere ser perro, ser gato, ser lagarto, ser un superhéroe, gente que se casa con la Torre Eiffel, gente que se casa con una muñeca, gente que se casa con un holograma. Encontramos de todas las cosas habidas y por haber en el mundo, y es por esta razón. Entonces, el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso mismo, Dios hace que nuestro corazón como que se apague, como que las tinieblas puedan hacer en él. Es que no sé cómo explicarlo para que me puedas entender. Es como, yo te dejo, hazlo, yo te miro y si en algún momento tengo que intervenir por misericordia o porque tengo un propósito contigo, lo haré, pero allí tú, ¿no?